No es el arrepentimiento de los pecados. Los pentecostales dicen, arrepiéntete de tus pecados. Los predicadores evangélicos dicen, arrepiéntete de tus pecados. Dios jamás está pidiendo el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados son acciones nuestras, son obras. En cambio, lo que Dios pide es el arrepentimiento aquí, metanoia, el cambio de los pensamientos. Porque nosotros al haber pecado, ¿cierto?, quedamos condenados al infierno, desde el momento que dejamos el estado de niñez. Desde el momento que nosotros dejamos el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, ya se aplicó sobre nosotros. Entonces el ser humano es llamado por Cristo a entrar por la puerta estrecha. Y se entra arrepintiéndose, es decir, reconociéndose que yo voy marchando al infierno. Si nunca un ser humano ha reconocido esto en su vida, nunca se ha arrepentido para salvación. El arrepentimiento metanoia que Dios está demandando en Marcos 1:15, cuando dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio, no es el arrepentimiento de los pecados. Cuando en Lucas 13, del 1 al 5, advierte el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, significa, si no queréis reconoceros que vais marchando a la condenación, porque pecasteis. Y los pecados se pagan solamente con la muerte de tu alma. Y tu alma tiene existencia eterna, por lo tanto vas a la existencia eterna en estado de desamparo, muerte eterna. Reconócete como estás, eso es arrepentimiento, reconócete como estás ante Dios, condenado al infierno, necesitado de un Salvador. Si la persona nunca en su vida se ha visto con su alma condenada a la muerte desde que nació hasta el día de ahora, no requiere un Salvador. ¿Me doy a entender? Si una persona que nace en este mundo y nunca se ha visto condenada a la muerte, no requiere un Salvador. Supongamos que una persona cayó en un río muy caudaloso y este río lo lleva unas cataratas enormes y la persona va directamente a unas cataratas y aparece alguien y le tiene un cordel, le dice, amigo, agárrese del cordel porque el destino es las cataratas. Si la persona no se ve con necesidad de ser rescatada, no agarra el salvavidas, no lo agarra. Aquí Cristo está diciendo, entrad, porque van marchando a la condenación, porque pecaron, y el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. El Evangelio lo predica el apóstol Pablo. Está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. Y el apóstol dice, y os anuncio, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él, en vez de nuestras almas, fue condenado a la muerte para que nuestras almas no vayan al infierno. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti, te salvó. Créelo. Entiéndete condenado. Entiéndete condenado. Arrepentidos. Entiéndete que por haber pecado tu alma quedó condenada a la muerte eterna. Toma en serio el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Usted pecó? Sí, igual que yo. Su alma ya quedó condenada a la muerte. Necesita ser salva el alma de usted. ¿Y quién es el único salvador? Cristo. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Hechos capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. O todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, los pagará usted en el lago de fuego, o ahora antes de morir, cree de una buena vez que Cristo se los pagó todos en la cruz del Calvario. Los pecados se pagan con la muerte del alma. Los pecados se pagan con la muerte del alma. El alma de Cristo experimentó la muerte en vez del alma de usted, por los pecados de usted. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados, los míos, los suyos, en su cuerpo sobre el madero. ¿Cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Entonces leemos en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de usted.
en vez de usted para que usted no se vaya al infierno. Cristo murió por los pecados de usted. Créalo. Cristo murió por los pecados de usted. Los pecados que usted lo va a cometer toda su vida. Se los pagó todos en la cruz. Crea en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Compatriotas viñamarinos, compatriotas de Chile, creed en el Evangelio. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Firma de ahí. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo ningún otro. Allá, hacia el vehículo. Querido amigo, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Crean el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cuidado con el trípode, Felipe. Cristo murió por nuestros pecados. Y así nos salvó el Señor. Nos ha dado vida eterna el Señor, cuando en la cruz murió por los pecados de nosotros. Yo soy un pecador, al igual que usted. Y en la cruz del Calvario Cristo tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados. Reciban el amor de la verdad para que sean salvos del infierno. Viene muy pronto Cristo a buscar a su iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. Los pecados suyos los pagó todos Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, por los pecados de usted, por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados suyos, los pecados de usted y los pecados míos. Y así nos dio la vida eterna, nos salvó. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Sigue firmando. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Evangelio es el anuncio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese anuncio es que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mí, murió por los pecados míos, yo no moriré por los pecados míos. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte de su alma por los mismos delitos. Y un pecado por sí solo es un delito de pena de muerte para el alma. Y todos los pagó Cristo en la cruz. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. 2 preguntas para usted. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza? Dice la Escritura en Juan 12:35 el Señor: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz, como en efecto sí lo hizo, para darnos vida eterna, como en efecto sí lo hizo, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted ha creído, pero sin fe. Y es otra forma de no creer. Para Dios creer, pero sin fe, es otra manera de no creer. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Así que si usted dice que cree en Cristo, pero no ha creído de todo su corazón, está creyendo sin fe. Y recuerde Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Recuerde Hebreos 4, versículo 1 al 3. Dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haber quedado rezagado, no haber entrado, no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Usted ha entrado por la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va a la vida. ¿Qué edad tenía usted cuando usted entró? ¿Cuándo usted fue salvo del infierno? ¿Cuándo? En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
Fe en el Evangelio. Fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted, muere en vez de usted, pero por los pecados de usted, entonces usted no puede ser condenado a la muerte por los pecados de usted. Y la razón de ello es muy simple. Porque nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y le repito, un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que usted los cometa, es un delito de pena de muerte para el alma. Y los cargó todos Cristo en la cruz. Por eso que Cristo cuando murió por nuestros pecados, murió por todos nuestros pecados, los que cometeremos hasta que nos muramos, tanto los que están en el camino ancho y mueren así, como los que entran por Cristo al camino angosto y mueren aquí y van al cielo. Porque aquí nosotros también pecaremos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo murió por los pecados de nosotros y nos salvó. Si lo crees, haces efectiva la vida eterna. Si no lo crees, eres condenado. ¿Palabras, Felipe? ¿O lo dejamos ahí? Lea, hable, predique. Bueno, quería ver Toma, un versículo, toma. si me permiten, para ir finalizando, ¿no es cierto?, complementando. Habla, queda poco tiempo. Quiero leer un versículo que lo usan mucho los católicos, aprovechando de denunciar a los católicos. Dice 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero esto le está hablando el apóstol Pablo a los salvados, no a las personas que están muertas espirituales. Y los católicos esto lo tergiversan, dicen que por buenas obras, que por buenas obras eres salvo. Si te portas bien, si haces buenas obras, vas al cielo. O si te portas más o menos, un poquito, vas al purgatorio y luego se purgan tus pecados, rezas 3 Ave María y te vas al cielo. Eso es mentira, eso es algo herético, es algo diabólico, demoníaco, espantoso. Nosotros tenemos que creer que Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos salvó de toda condenación. No por obras, no por obras. No existen las obras para ser salvos, no existe. En Eclesiastés 7:20 dice, y en Romanos 3:10, que no hay justo que haga el bien y nunca peque. No hay ninguna persona buena, ni siquiera al Señor Jesucristo cuando le dijeron, maestro bueno, yo no soy bueno, solamente mi Padre. ¿Qué queda para nosotros? Nosotros no somos buenos, somos malos, y eso tenemos que reconocernos. Ya lo que dijo Isaías capítulo 6, ¿no es cierto? En Job, ¿qué es lo que dijo Job? ¿Qué es lo que dijo apóstol Pablo en Romanos 7? Nosotros somos vendidos al pecado, porque no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Eso hago. ¿Ya? Por eso que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentirnos no de nuestros pecados, sino que de la condición que estamos ante Dios, que estamos muertos espiritualmente y por haber pecado estamos condenados al infierno. Y creer en el Evangelio, que Cristo murió y ya pagó toda nuestra deuda, que nosotros debíamos pagar en el infierno, y nos dio vida eterna. ¿Ya? En Juan 19:30 el Señor Jesucristo dijo, consumado es, he salvado todas las almas. Esto fue un hecho ya consumado. Por eso que nosotros debemos creer, solamente con creer, con fe, depositar fe en el anuncio que Cristo murió por todos nuestros pecados, y así tenemos vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Eso, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15, para librarnos de toda condenación a nuestras almas y darnos vida eterna, el Señor Jesucristo, que ya nos dio la vida eterna. ¿Quién lo firma acá, Felipe? Por haber pecado, el ser humano quedó con su alma condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó el alma. El alma de Cristo sustituyendo nuestras almas, en conformidad a un principio de restitución que está en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí dice, si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Es decir, algo de cierta especie
tendrá que ser sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, si no, no es válida la sustitución. Y es el alma del ser humano la que queda condenada a la muerte. Entonces tendría que ser la sustitución por otra alma. Por eso que en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Isaías 53:11 leemos de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma? Todos los que han creído en el sacrificio sustitutivo, los que han entrado por la fe en la obra de salvación sustitutiva, porque la salvación es por sustitución. Cristo nos ha sustituido toda nuestra vida en el aspecto condenatorio y judicial, hasta que nosotros nos muramos. Eso significa que nuestras almas han quedado inmortales, no pueden ser condenadas a la muerte. Eso es inmortalidad. Eso es vida eterna. Cristo nos vino a dar vida eterna, no una salvación que se pierde. Si algo se pierde, no es eterno. Si algo se pierde, Felipe, ¿es eterno? No. Si se pierde, si deja de ser, no es eterno. Eterno es siempre ser. Entonces nosotros tenemos esto que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Es un llamado del Señor a entrar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo está diciendo, pocos son los que entran por ella. O sea que la situación del ser humano es dramática. La inmensa mayoría de la raza humana que muere no vuela alto, vuela hacia abajo, no va al descanso eterno, va al tormento eterno. Mueren sin Cristo, sin tener devoción por Cristo, sin poner oídos a Cristo. En Hechos 4:12 dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Toma el cuadro, Felipe, toma el cuadro para que no se mueva. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, y de esa manera nos salvó, pagando Él con la muerte de su alma, en vez de que nuestras almas fueran condenadas a la muerte eterna. Y así Cristo nos salvó. ¿Ha creído usted que Cristo murió por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Usted ha creído que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Cree que Cristo murió por los pecados de usted? Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Resucitó al tercer día. Y va a venir por tercera vez. Por segunda vez, para reunir a los suyos, los que han creído en Él. Perfecto. Cristo murió, es el Salvador. En ningún otro fuera de Cristo hay salvación. Cristo es la puerta. En Juan 10:9 dijo Cristo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de usted. Cristo los pagó en la cruz, murió por los pecados de usted. Que Cristo murió por los pecados de usted. Que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros y nos dio la vida eterna. Cristo es el Salvador. Cristo. No hay ningún otro fuera de Cristo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el Salvador. Creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por los pecados de ustedes. Porque si no, ustedes tendrán que morir por sus pecados. O los pagan ustedes, o ustedes creen que se los pagó Cristo en la cruz. Y no hay más. No hay ninguna otra tercera opción. ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? La Biblia dice que sí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Usted ha creído que Cristo murió por sus pecados? Por supuesto que sí. Así, amén, así dice la Biblia. Y nos salvó, nos dio la vida eterna. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente que es cristiana por defender al resto de la gente? Nada. Nada, absolutamente, Absolutamente nada. De delincuencia y todos nosotros no hacemos Nada, consentidores, claro, cobardes. efectivamente. Así es. Así que el Señor
que sea el único que es capaz y reprenda a las personas. Mas Cristo en la cruz, para pagar nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Y así nos salvó. Cristo, al morir por nuestros pecados, nos salvó. ¿Ustedes han creído que Cristo murió por sus pecados? ¿Creen en el Evangelio? ¿Creen en el Evangelio ustedes? ¿Creen que Cristo murió por sus pecados? Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos salvó el Señor en la cruz. Amén. Muy bien. Nos estamos despidiendo. He predicado acá en la localidad de Viña del Mar. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó del infierno. El que lo crea hace efectiva la vida eterna. El que no lo crea se va al infierno a pagar por sus pecados. Ya, y te comento algo. Sí, estamos en la calle Valparaíso con la calle Sucre, me parece que es. Sucre. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.